compartir con ustedes la palabra de Dios en el día de hoy, mis amados. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 16, allí quiero compartir uno de los, ¿cómo podríamos decirlo?, de las malas interpretaciones que hay en ciertos lugares con respecto a la palabra de Dios. Tenemos que entender que la primacía de todo la tiene el Señor Jesucristo. Diga conmigo, la primacía la tiene Cristo. Cristo es la primacía, Cristo es el primero y el último, dice la palabra. Y aquí, mis amados hermanos, en este párrafo que vamos a leer en Mateo 16, hay ciertas doctrinas o religiones que malinterpretan y le dan la primacía a un ser humano. Y el ser humano falla. Pedro falló, y no una vez, varias veces, ¿de acuerdo? Inclusive mientras el Señor Jesucristo estaba con ellos, Él cometió errores bastante graves y así toda la misericordia de Dios estuvo sobre Él. Cuando ya el Señor Jesucristo, gracias mi hermano Jesús, cuando ya el Señor Jesucristo ascendió a la presencia del Padre, Pedro no era el primario en la iglesia, no había un apóstol que fuera más importante que los demás, todos tenían un lugar dentro de la congregación, de acuerdo, dentro de la iglesia, pero ellos siempre enseñaron que el primero es Cristo Jesús, que la roca es Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Y para eso el Señor hace esta charla, está teniendo esta charla con los discípulos y le pregunta a los discípulos, ¿qué dicen las personas? ¿Qué dicen los demás? ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen las personas? Y ahí usted lea después desde el principio, ¿de acuerdo? Y dicen algunos que era un profeta, otros decían que era Juan el Bautista resucitado, ¿verdad? Y mencionan varias cosas allí, pero como que el Señor Jesucristo más que nada desvía hacia los discípulos, porque lo que más le interesa al Señor Jesucristo es que los discípulos sepan quién es el Señor Jesucristo. Usted tiene que entender quién es Cristo Jesús. Cristo Jesús no es un simple maestro o rabí, como de repente alguna persona me lo ha dicho, es que Él es un maestro. Según como lo está diciendo, sí es cierto, es un maestro, pero es Él maestro, ¿de acuerdo? Él es el apóstol de nuestra fe, Él es el autor y consumador de nuestra fe, Él es el verbo, aunque le llamamos Jesús, ¿de acuerdo? Usted le quiere llamar Yeshua o con el nombre que le utilice, hermano, le puede decir Emmanuel, pero Él sigue siendo el verbo de Dios increado, porque eso es lo que está dentro de ese cuerpo, el cual murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Entonces viene el Señor, mis amados hermanos, y está platicando esto con los discípulos. Y dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea, capítulo 16, verso 13, ¿lo tiene? Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, mire hermano, qué tremendo, y vosotros, yo subrayé esto hermano porque para mí es más importante la pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos. Vosotros, ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿De acuerdo? Vaya y pase lo que digan los demás. Los demás van a estar equivocados porque no ven, no entienden, no tienen revelación. Pero ustedes, lo que el Señor le está queriendo transmitir o decir entre líneas, ustedes recibieron la revelación que necesitan para saber quién soy yo. Por eso es esta pregunta, mis amados, en el versículo número 15. Y les dijo, vosotros,
¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, ¿me permite hacer una acotación a esto? Cuando dice, ¿quién decís que soy yo? ¿Será que está utilizando las 4 letras? Porque soy yo o yo soy es el nombre de Dios. ¿O no es así, hermano? Es una acotación mía, un pensamiento mío en voz alta, ¿verdad? Y luego dice, respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí es donde quiero hacer énfasis. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. ¿Qué edificará? Ahí no dice Israel, ¿verdad? Dice mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes bueno, quizás no brevemente, ¿verdad? Pero quiero compartir con ustedes esto que he estado recibiendo de parte del Señor, mis amados hermanos. No solamente la importancia de saber quién es el Señor Jesucristo, que eso es lo primero que usted y yo tenemos que tener, pero súper bien en claro en nuestro corazón, porque si no, no podemos ser edificados como iglesia de Cristo, como lo que hemos sido llamados a ser cada uno de nosotros. Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, pero antes de morir y de resucitar y ascender a la presencia del Padre, está dejando muy, pero muy bien en claro, mis amados hermanos y hermanas, que la iglesia tiene que ser primero y principal iglesia de Cristo, ¿de acuerdo? La iglesia, disculpe usted que de repente voy a ir al choque, pero la iglesia no es la iglesia de Dios Padre. El Padre, Jehová de los ejércitos, tiene su iglesia y eso es Israel, ¿de acuerdo? Pero Cristo está edificando su propia iglesia. La iglesia no la edifica el hombre, la iglesia no la edifica el pastor o el hombre que tiene un ministerio, mis amados hermanos, solamente es la persona que está transmitiendo la palabra de Dios para que esa palabra haga una obra en el corazón y en el alma, en el espíritu de cada uno de los oyentes. Tenemos que entender que el hombre no puede edificar, porque si vamos a que el hombre edifica algo que es espiritual, el hombre podrá edificar, mis amados hermanos, un edificio, podrá edificar una casa, podrá edificar muchas cosas terrenales, pero en lo que se refiere espiritual y lo que se refiere en relación con Dios y lo que Dios quiere, pone Dios sus estatutos y no es el hombre el que los coloca. Por ejemplo, mis amados hermanos, cuando uno va a edificar una casa que ha de ser edificada, tiene que llevar ciertos reglamentos. Ayúdame, mi hermano Luis, ¿cómo es que se le llama? Códigos, así es, ¿verdad? Ciertos códigos que lo establece no el que construye, sino que lo establece la ciudad. Lo establece el Estado. El Estado es el que establece los códigos y dice, esto tiene que ser así construido. Por lo tanto, vienen los que hacen los planos y todo eso, los arquitectos, y ellos son los que hacen en un papel, en un plano, ponen absolutamente todas las cosas de acuerdo con las medidas que tienen que ser, dónde tiene que ir cada cosa, y ellos establecen porque es algo que tiene que ir conforme a código. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, cuando vamos a lo que es espiritual, el ser humano en su corazón, mis amados hermanos, no tiene conocimiento, permítame utilizar esta misma palabra, los códigos que Dios ha establecido para que pueda ser edificado. Mire lo que dice, lo que leemos, hermano, en la Escritura, que la iglesia será edificada sobre la roca, y escuche esta palabra
pero impactante, fuerte y poderosa, mis amados hermanos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Son palabras fuertes, son palabras poderosas, pero tenemos que entender que esas palabras llevan un código, hermano, en el cual nosotros tenemos que entender, y el único que nos puede revelar cómo es que se edifica la iglesia es el Espíritu Santo y nadie más. ¿Me está entendiendo? No es algo que yo puedo establecer, no es algo que yo pueda decir, bueno, de ahora en adelante las mujeres van a venir vestidas desde los tobillos hasta la cabeza. ¿Eso es algo que la Biblia establece? No. Que los hombres no van a venir con botas y menos con bigotes y barba. Ya no puedo entrar yo, hermano. Entonces, mis amados hermanos, nosotros nos reímos, pero ¿sabe usted que hay lugares que no pueden entrar con botas, mis amados hermanos? Entonces, cuando uno se pone a pensar y dice, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Eso es lo que tú estableces? ¿O qué es lo que establece? ¿El que yo no venga con botas me va a hacer más santo? ¿O el que no tenga barba me va a hacer más santo y más agradable delante de ti? Yo me quito la barba, pero sigo siendo el mismo pura lata. ¿Me está entendiendo? Porque lo único que puede edificar al ser humano como iglesia de Cristo es lo que Dios ha establecido. O sea, mis amados hermanos, primero y principal, lo que usted y yo debemos entender en esta mañana es que Cristo es el que edifica, Cristo es la roca y el que edifica su iglesia. El hombre no puede meter la mano en eso. Podemos poner la mano en el arado, pero eso ya es algo completamente diferente, porque la edificación la hace Cristo Jesús. Porque, hermanos, si yo como ser humano o usted como humano empezamos a poner nosotros las condiciones, le aseguro que vamos a terminar mal. Y vamos a dejar mezclar un montón de cosas que a Dios le es desagradable. Acuérdese, hermano, y no estoy queriendo traer la ley ni nada de eso, pero acuérdese que en la ley Dios prohibía a Israel que utilizaran ropas con dos tipos de telas completamente diferentes. Dios aborrece las mezclas. Es importante eso, hermano. Bien, nosotros podemos tener personas de diferentes etnias, no razas, ¿de acuerdo? Porque todos pertenecemos a la misma raza. ¿Usted de acuerdo a qué raza pertenece? A la raza humana, ¿de acuerdo? Aquí no se trata de blancos, amarillos, rojos, azules o qué color. Aquí se trata de que todos somos humanos, pero de diferentes etnias. Y todos entramos en el mismo edificio. Somos parte, ladrillos de ese mismo edificio que Dios está edificando. Ahora bien, cuando nosotros entramos a esto, mis amados hermanos, nos damos cuenta que el Señor, lo primero y principal, si quiere ir conmigo a Isaías 41, mis amados hermanos, lo primero que Dios nos enseña es que Él quiere edificar a su iglesia, pero para edificar su iglesia, los que van a ser parte, ¿cuántos somos iglesia de Cristo aquí? Muy bien, la iglesia no es este edificio, ¿estamos de acuerdo? Una vez, hermano, mientras usted busca Isaías, una vez, hermano, tuvimos que movernos de un edificio hacia otro edificio, y este edificio en el que estábamos era bien bonito, era un edificio tipo, entre comillas, tipo iglesia, ¿de acuerdo? La edificación con techo dos aguas y toda la onda, ¿verdad? Y nos tuvimos que mover a otro lugar que no era un edificio que la gente cataloga edificio de iglesia. Y unas personas se ofendieron y dije, no, pero esto no es edificio de iglesia. Yo me quedé mirando y le dije, ¿cómo es el edificio de una iglesia? No es que es así, no, pero eso lo estableció una religión. ¿Sabía usted eso? Que una religión fue la que estableció cómo son las catedrales y todo eso. Y muéstreme en la Biblia cómo es un edificio de iglesia. No hay. La palabra dice que donde nos reunamos, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Hermano, no importa el tipo de edificio, de acuerdo, físicamente hablando, eso no es la iglesia, es el lugar donde nos congregamos como congregación o como iglesia. Entonces, mi hermano, tenemos que entender que esto no es iglesia, la iglesia somos usted y yo.
usted y yo somos la iglesia de Cristo. Diga conmigo, yo soy iglesia. Entonces viene Isaías, hermano, en el capítulo 41, verso 10, ahora lo vamos a leer, y la palabra nos va a enseñar de que la iglesia tiene que ser fortalecida, el hombre, la mujer tiene que ser fortalecido en Cristo Jesús para que sea iglesia. ¿Por qué? Porque la consigna o la finalidad de la iglesia, una de las finalidades, es que la iglesia no prevalezca, perdón, el reino de las tinieblas no prevalezca contra la iglesia de Cristo. O sea, que la iglesia sea un ente espiritual firme, sólido. Y disculpe usted, hermano, yo no lo puedo hacer a usted sólido. No hay forma que un pastor haga a una persona firme. No hay forma, porque el pastor no lo edifica a usted, el pastor no le da fortaleza a usted, el pastor no hace que usted sea fuerte y poderoso. El que lo hace se llama Jesucristo de Nazaret. Es por eso, mis amados hermanos, que yo quiero invitarle en esta mañana a que si vamos a ser iglesia de Cristo, de hecho lo somos porque hemos aceptado a Cristo, pero mis amados hermanos, tiene que saber usted que al final de los tiempos la iglesia va a pasar por momentos difíciles, va a tener ataques, y lo que Dios desea es que el cristiano esté firme y sólido para poder soportar lo que viene por delante. A mí me maravilla, ahorita vamos a leer Isaías 41 era, ¿verdad? Sí, 41:10. Ahorita lo vamos a leer, pero a mí lo que me maravilla, hermano, es que los discípulos del Señor Jesucristo estuvieron al lado de Él 3 años y medio. Algunos dicen 1 año y medio, otros dicen otra cantidad. No importa la cantidad, lo importante es que estuvieron al lado del Maestro de Maestros, estuvieron al lado del Verbo de Dios, aprendiendo del Señor Jesucristo, viendo milagros, maravillas, viendo un montón de cosas, hermano. Y en el mero momento, cuando las papas quemaban, salieron todos corriendo. ¿O no es así, hermano? Todos salieron corriendo. Y el que le dijo que era el Hijo del Dios viviente, que era el Mesías, fue el que lo negó 3 veces. Escuche eso, por favor. Ni siquiera hablemos del que lo entregó. Ese está peor todavía. Pero hermano, yo quiero que observe, por favor. Uno mira y dice, no, es que ellos bien sólidos y esto y aquello. Pero hermano, espérese. Si usted y yo no entendemos que el que nos solidifica, el que nos hace sólidos, ¿verdad? En Cristo es Dios, es el Verbo de Dios. Y cuando yo hablo del Verbo, estoy hablando de la palabra. Por lo tanto, usted y yo tenemos que ir a la palabra para poder ser sólidos. No podemos usted y yo creer que la fuerza viene hacia nuestra vida solo por el hecho de haber aceptado a Cristo Jesús. ¿Cuántas personas, después de no sé cuánto tiempo lleve usted en el Evangelio, pero cuántas personas a lo mejor usted y yo hemos visto en el transcurso de nuestra vida cristiana, cómo venían y así como vinieron, se fueron? Y dice, no estoy hablando de muerte ni nada de eso, sino que se volvieron a extraviar. Y uno dice, ¿por qué? Es muy sencillo, mis amados hermanos, porque no buscaron ser sólidos en Cristo Jesús. Pero para ser sólidos, estar fuertes en Cristo, tenemos que aprender a abandonar nuestros deseos, nuestras creencias, hermano, que traemos de afuera hacia aquí adentro. Aquí adentro no puede haber creencia humana. Aquí adentro tiene que haber palabra de Dios para tu vida y para la mía. Isaías 41:10 dice, no temas. Ay, escuche por favor. No temas. ¿Por qué? Porque el pastor Siconi está contigo. ¿Ah? Porque el apóstol Cuchuflito está contigo. Ya me inventé otra. ¿Ah? No, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Qué dice, por favor? Porque yo estoy contigo. No te desanimes. Ay, hermano, no temas. Hermano, no temas. Di conmigo, no temas. ¿Qué es lo que nos da a entender la palabra temor? Ya no es exacto. Esta palabra aquí ya no es como lo que hablábamos el domingo pasado. Esta palabra significa
de miedo. No tengas miedo, ¿de acuerdo? Si te dice no tengas miedo, ¿por qué es? Porque viene un ratón contra ti. Bueno, que hay gente que ve un ratón y Padre bendito, ¿verdad? Dice que hasta los elefantes le tienen miedo a los ratones. Va, que usted y yo le tengamos miedo, no. Pero ¿qué dice, hermano, la palabra? No temas. La palabra, cuando nos está diciendo no temas, claramente nos está diciendo que algo va a venir contra tu vida y contra la mía. Pero cuando se levanten contra ti, no tengas miedo, porque yo soy el muro que está delante de ti. Yo soy la muralla que te protege. Oh, hermano, recuérdese, Jerusalén, hermano, tenía unos muros alrededor que no podía ser vencido. Eran protegidos, hacían casas en los muros. Acuérdese de Jericó, hermano. Nadie había podido vencer Jericó, pero Cristo Jesús, perdón, Dios Padre, y sí, también Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermano, lo destruyeron en solo unos gritos. Muchas gracias. Con los gritos de los israelitas, mis amados hermanos. ¿Usted cree que fueron los gritos? Ay, si gritáramos todos juntos ahora con toda nuestra garganta, le aseguro que este edificio seguiría en pie. ¿O no es así, hermano? Quedaríamos medio sordos, aturdidos, pero este edificio seguiría en pie. No fueron los gritos. ¿Sabe qué es lo que fue? Fue Dios, a través de la obediencia de sus siervos. Escuche, por favor, usted y yo somos siervos de Dios. ¿O no es así, hermano? Porque para ser siervo no hace falta ser pastor u otro ministerio. Todos somos siervos y siervas del Señor. Cuando usted y yo somos obedientes, el poder de Dios se manifiesta. Entonces, mire, hermano, qué tremendo. Dice, no tengas miedo. Voy a utilizar la palabra que dice aquí, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes. Hermano, escuche, por favor, ¿quieres ser edificado? ¿Y los problemas vienen a la vida? ¿Cuántos tienen problemas aquí? Levanten la mano los que tienen problemas. Ahí está. Yo tengo el problema aquí al lado, dice. Mis amados hermanos, todos tenemos problemas. Y a veces los problemas se nos vienen grandes. ¿O no es así, hermano? Que sentimos que los problemas son más grandes que nosotros y que no tenemos el poder de resolverlo. Hermano, pero escuche, ¿qué te está diciendo? No te desalientes. O sea, van a venir esos problemas, van a venir y van a ser grandes, pero no te desalientes, porque no es tuya la batalla es mía, dice el Señor. Oh, bendito sea Dios. Es más aún, cuando se levantan en contra tuyo, hermano, que son enemigos grandes, fuertes, uno los mira. Acuérdese, y es algo que por lo general menciono, acuérdese Israel en el frente de batalla y Goliat allá en el frente. ¿Era grandote Goliat, hermano? Era grandote y todos le estaban, mira, esta es la palabra correcta, estaban desalentados los soldados de Israel, ¿sí o no? Sí, hermano, había desaliento hasta en el mismo rey. Ahora escuche, es que el desaliento va a llevarnos al miedo. Es un proceso, pero mire, hermano, qué tremendo. El desaliento que había en ellos era tremendo, pero llega David y en él no había desaliento. Él sabía que él podía vencer a ese enemigo, y no solamente a Goliat, a todos los filisteos. Porque él sabía muy bien que él no era el que peleaba por Israel se llama Jehová de los ejércitos. El que pelea las batallas por ti se llama Jesucristo de Nazaret. El que te guía y el que te fortalece se llama Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que entender la palabra y decir: Señor, fortaléceme. Si hay temor en mí, no temor de reverencia, si hay temor de miedo, quítalo en mi corazón, porque tú eres el que me fortalece. Oh, hermano, los que llegaron con David, eso yo lo tengo bien grabado en mi corazón. Los que llegaron con David eran los que tenían miedo, los que no sabían utilizar la espada, eran los que debían. ¿Cuántos de los que estamos aquí debemos lana?
Todos debemos algo, hermano. Vaya, el que no debe dinero debe el saludo a alguien, hermano. Todos debemos algo. Y hermano, y esos deudores, lea la palabra, llegaron con David. Los menospreciados, los que eran menos valorados en Israel, hermano, y que Saúl no daba ni un penny por ellos, llegaron con David. Pero cuando salieron de la cueva, me acordé el nombre de la cueva y ahora se me salió de la lengua, se me fue. Adulán, la cueva de Adulán. Le íbamos a poner ese nombre a un programa. Estaría bueno también, después me hace juicio, hermano. Con mi pastor y yo íbamos a poner un programa de radio con ese nombre. Pero cuando salieron de esa cueva, salieron manejando la espada de una forma tremenda y maravillosa. Dice que ya el miedo se les había ido, que ellos sabían que no era porque era David, sino que ellos sabían que era Jehová el que estaba con ellos. Hermano, escuche, los sobrinos de él dijeron: si mi tío mató a Goliat, nosotros también mataremos gigantes. Y usted ve los sobrinos de él también, hermano, haciendo exactamente, entre comillas, las mismas hazañas. Y dice: ¿por qué? Porque ellos empezaron mirando a David, y eso es lo lindo. Y David los llevó a mirar y a confiar en Jehová, que es lo que Pablo nos enseña a usted y a mí: imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. O sea, no pongan su mirada en el hombre, pongan su mirada en aquel que verdaderamente los puede edificar, en aquel que los puede fortalecer y hacer un edificio sólido en Cristo Jesús. La iglesia no es un edificio enclenque, ¿me entiende esa palabra? No es un edificio enclenque, un edificio que, hermano, viene un temblorcito y se sacude todo. ¿Vio los temblores que han habido estos últimos días? No, usted no, hermano, pero allá en Japón, hermano, sí se dieron cuenta. Usted y yo no nos dimos cuenta, pero en Japón, hermano, la cosa se movía, hermano. Lo vimos en unos videos en noticias, hermano. Los carros estaban en un taller metido y las paredes se sacudían así, los carros se movían para todos lados y uno dice: pobre gente. Otros dijeron: pobre los carros, pero bueno. Pues, mis amados hermanos, cuando uno mira, dice: Señor, qué tremendo. La iglesia no puede estar siendo sacudida y movida y que de repente se venga abajo. Si uno como iglesia de Cristo, hermano, usted y yo como iglesia de Cristo, cualquier viento de doctrina nos sacude, no hemos entendido en dónde estamos. No hemos entendido a qué hemos sido llamados. Usted y yo hemos sido llamados a ser sólidos en Cristo Jesús. Los únicos que pueden ser sólidos son los que ponen su fe en la palabra de Dios, no su fe en lo que ven, porque lo que vemos a veces es conflictivo, ¿o no es así, hermano? Vemos ministros que caen, ministros que se levantan, ministros que son orgullosos, otros vanidosos. Hermano, no podemos poner nuestra mirada en el hombre. Quite su mirada del hombre y póngala en la palabra de Dios. Cuando le digo la palabra de Dios, le estoy diciendo: ponga su mirada en Cristo, que es el verbo increado. Él no falla. Él es la palabra justa, exacta, perfecta, que te va a fortalecer y te va a enseñar a pelear. Y te va a enseñar a cómo mantener la espada firme. Mira, hermano, ¿alguien me presta una Biblia? Porque la que yo cargo está livianita, ¿no? Gracias, hermano. ¿Cuánto ha de pesar esto? ¿2 libras? ¿5 libras? Pongámosle 5 libras. 1 libra, dice mi esposa. Okay. 2 libras. Bueno, ya está bueno. Quedémonos con 5 libras. ¿De acuerdo? Usted toma esto y esto es liviano. ¿O no es así, hermano? Pero póngalo de esta forma y extiéndalo así. Y manténgalo de esta forma por un rato largo. Y va a ver que cada vez pesa más y más. ¿Por qué?
Porque el ser humano no tiene la fuerza en su interior para poder llevar esto. El único que tiene la fuerza y el poder es Cristo Jesús. Y Él te va a hacer fuerte y poderoso para poder sostener esto, hermano. No me estoy refiriendo a sostenerlo así, me estoy refiriendo a sostenerlo aquí adentro, que es lo más difícil. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, ¿por qué es difícil? Porque la palabra no es la palabra de un ser humano. No es la palabra de un pastor, no es la palabra de un sacerdote, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios pesa, mis amados hermanos. Y usted dirá, ¿cómo si dice mi yugo es liviano y es ligero? Me estoy refiriendo, mis amados hermanos, a lo pesado que es el poder cambiar uno. A lo difícil que es, hermano, a poder quitar lo que nosotros somos para establecer la palabra de Dios en nuestra vida. Eso se nos hace pesado. Si no, por favor, mira hacia atrás. ¿Cuánto hace que has aceptado al Señor Jesucristo? ¿Cuánto hace que le has entregado tu vida? ¿Y cuánto hace que yo le he entregado mi vida al Señor Jesucristo? Y todavía tenemos conflictos en nuestro interior con respecto a la palabra. Estaba sacando cuenta, y este año 25 voy a llevar 40 años en el Evangelio y sigo siendo joven. Pero, mis amados hermanos, cuando uno mira dice, no, perdón, que es 30, no, perdón, 38 años, pues ya aumenté, ¿verdad? Pero bueno, 38 años, hermano. Cuando uno mira y dice, Señor, qué tremendo, 38 años, ya tendría que ser mi vida completamente diferente, ¿o no es así, hermano? Pero todavía hay conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos aferrados a ciertas cosas en nuestro interior. Es difícil sacarlo, pero la palabra dice aquí, no temas. Mire, hermano, porque no temas no solo contra los enemigos espirituales o los enemigos físicos, no temas inclusive contra tu propia naturaleza. No tengas temor, vas a pecar, vas a tener problemas, dificultades, vas a querer cambiar y vas a sentir que no puedes. No tengas temor, yo te fortalezco. Pero ¿qué es lo que va a fortalecer el Señor? Mi carne. No, Padre bendito, no, que mi carne se debilite. ¿Me comprende? Que mi carne se debilite para que mi espíritu en Cristo Jesús sea fortalecido. Porque cuanto más fortalecido sea mi espíritu, mi carne más se debilita, y entonces puedo hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, dice aquí, hermano, lo que estamos leyendo, dice, no te desalientes, porque yo soy, ¿quién? ¿Yo soy quién? No, dígamelo en voz alta, hermano. Yo soy tu Dios. Hermano, o sea, no estás confiando en David. ¿Me estás entendiendo? No estás confiando en David. No estás confiando en Sansón o en los grandes de aquella época. Ni siquiera estás confiando en Pablo, ni en Pedro, ni en Juan, ni en ninguno de los héroes, entre comillas, de la fe. Estás confiando en Dios. Y como se lo dije hace unos días atrás, Dios no ha perdido ni una sola batalla. Todo aquel que se enfrenta contra Dios pierde. ¿Por qué? Porque Dios es victorioso. Dele una ofrenda de palma. Pero mire lo que hace el que te edifica sobre esa roca. Dice después del punto, te fortaleceré. O sea, yo soy tu Dios, te fortaleceré. Si soy tu Dios, te voy a fortalecer. Pero tienes que entender que soy tu Dios. ¿Qué significa soy tu Dios? Soy tu Dios significa soy tu dueño. Soy tu hacedor. Soy el que te dio la vida. Soy el que te da el vivir. Soy el que te da la fortaleza. Soy el que te alimenta. Soy el que te da la salud. Yo soy, es lo que está diciendo. O sea, no tienes a cualquiera. Hoy la gente, yo no sé por qué pone sus ojos en el hombre. Y exaltan al hombre, hermano, y hasta flores le echan en el piso, hermano, y le hacen una,
¿cómo es que se dice? Reverencias y no sé qué más, hermano. Y son seres humanos como usted y yo. Y fallan y son pecadores iguales que usted y yo. Pero el Señor te dice, yo soy tu Dios. Y si soy tu Dios, esto ya depende de ti. Si soy tu Dios, entonces te fortalezco. Pero si tu Dios es el pastor, porque tengo que decirlo, si tu Dios es el pastor, que Él te fortalezca. Si tu Dios es el apóstol, que Él te fortalezca. Y se van al hoyo los dos. ¿Me está entendiendo? Porque no puedo fortalecerle a usted, porque no me puedo fortalecer a mí mismo. El único que lo puede hacer es Dios. Entonces, por eso dice ahí, si soy tu Dios. Yo estoy agregando eso, pero no me estoy saliendo de la palabra. Dice ahí, hermano, yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Si te sostendré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Oye, hermano, ¿qué es mejor, ser sostenido por una obra misionera? ¿Ser sostenido por una denominación eclesiástica? ¿O ser sostenido por el Creador de los cielos y de la tierra? No hay nada mejor, hermano. Por eso nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero para ser edificados, mis amados hermanos, primero y principal debemos entender quién nos edifica y qué utiliza para edificarnos. Lo que utiliza es su poder. No es el tuyo y no es el mío. Es el poder de Dios el que edifica a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, acerquémonos cada día más y más a Él, para que ese poder nos dé la fuerza que necesitamos. Avanzamos, mis amados hermanos. Hebreos capítulo número 13, por favor, verso 9, mientras usted lo lee, lo busca. Hebreos 13. Cuando lo tenga me da una amén fuerte. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar. Escuche, ¿qué es lo que te va a debilitar? Estamos hablando de ser fortalecidos. ¿Es así o no? ¿Qué es lo que te va a debilitar? ¿Qué es lo que Pablo o el escritor a los hebreos, para mí es Pablo, para otros será otro, no importa quién lo escribió, lo que importa es que está escrito. Y el que lo inspiró es el Espíritu de Dios. No os dejéis llevar, ¿por qué? Por doctrinas diversas y extrañas. ¿Por qué? Porque eso te debilita. Eso te aleja a ser iglesia de Cristo. Las doctrinas extrañas, mis amados hermanos. ¿Y qué más dice? Doctrinas diversas y extrañas. ¿A qué se refiere el escritor? Pablo nos enseña claramente que si vienen ellos, o un ángel, o ángeles, con un evangelio diferente, sea que anatema. Escuche, ¿qué está hablando Pablo? Está diciendo, la doctrina que les hemos enseñado es la sana doctrina. Si viene otro con una enseñanza completamente diferente, extraña, no la acepten. Y yo me pregunto, mis amados hermanos, hoy, ¿hay doctrinas extrañas? ¿Hay doctrinas diversas? Sí las hay. ¿Y hay gente que sigue eso? Sí. Y uno se pregunta, ¿y por qué están como están, que van de un lado para otro? Yo no estoy hablando de que si salen de un lugar que es buena doctrina, se van con los testigos de Jehová, o los mormones u otros. No, yo estoy hablando que se van a, entre comillas, iglesias cristianas, entre comillas, pero que ya no hablan de Cristo, sino que exaltan cualquier otra cosa. Y ponen al ser humano como el centro del evangelio. Y el centro del evangelio es Cristo Jesús. El centro del evangelio es Cristo Jesús. El centro del evangelio no somos ni usted ni yo. Es Cristo Jesús.
Pero cuando nosotros vamos cambiando todo eso, eso ya es doctrina extraña. ¿Qué hace? Esa doctrina está socavando el cimiento. Y un edificio donde los cimientos son socavados, tarde que temprano se viene abajo. ¿O no es así, hermano? ¿Sabe? Usted ha visto cuando quieren derribar edificios grandes, enormes, ponen dinamita. ¿En dónde? En los cimientos y en las columnas principales. Y cuando estalla eso en los cimientos y en las columnas principales, se viene todo abajo. ¿Qué es lo que quieren hacer el enemigo en tu vida y en la mía? Ponerte entre comillas dinamita, que son esas doctrinas extrañas, doctrinas herejes que parecen que son de la Biblia pero no lo son, te la están poniendo en el cimiento. Y el cimiento es Cristo Jesús. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo pueden dinamitar eso? Pues hermano, si te quitan a Cristo como el centro, automáticamente dejas de ser iglesia de Cristo. Porque tu edificio se viene abajo. Porque no puede haber iglesia sin Cristo. ¿Me está entendiendo? Por eso es que dicen por ahí que Cristo no resucitó. Por eso dicen por ahí que Cristo nunca existió. ¿Para qué? Para quitar a Cristo. Cuando quitan a Cristo, automáticamente te quitan la razón de tu existencia. Por eso, hermano, viene el Señor y dice aquí en Hebreos, lo estamos leyendo, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón del ser fortalecido con la gracia. Escuche cómo habla este escritor, buena cosa es ser fortalecidos. ¿Pero con qué? Con la gracia. Pero hermano, discúlpeme, la gracia no es desgracia. ¿Me está entendiendo? Y disculpe que hable fuerte, ¿de acuerdo? Pero hermano, la gracia no es libertinaje. La gracia no es libertad para ir a pecar. La gracia no es libertad para ir a hacer lo que yo quiero. La gracia es lo que te da la fortaleza para hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo forzarte a hacer nada. Eso es lo que mucha gente me critica. Pero ¿por qué no fuerza usted al cristiano? Porque fuércelo a que dé. No, hermano, yo no voy a forzar a nadie. Yo no voy a exprimir a nadie. Oh, hermano, que usted ya tendría que tener un Mercedes último modelo. No tengo un Mercedes, tengo una Teresa último modelo. Mis amados hermanos, hay gente que me ha preguntado, pero me dijo una persona una vez, y esto es honra y gloria para Dios, pero me lo dijo un inconverso, que una vez escuchó un programa nuestro. Si yo hablara como tú, me dijo, yo ya sería millonario. Pero yo no hablo para ser millonario. Yo hablo para llevar la palabra, que son dos cosas completamente diferentes. ¿Me entiende? Entonces, cuando uno mira esto, hermano, entiende en este versículo que usted y yo estamos leyendo en Hebreos, viene el escritor de Hebreo y dice, buena cosa es para el corazón el ser fortalecido, pero no con el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es que yo lo fuerce a usted. ¿Me está entendiendo? El legalismo es que yo le tuerza el brazo a usted y obligue a usted a hacer cosas que usted no quiere. ¿Me comprende? Ahora bien, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Esto es palabra fuerte. Usted puede hacer lo que quiera. Pero no venga después. Es que, hermano, no. Fue su decisión de usted. ¿Me está entendiendo? Yo no puedo obligarlo. Y Dios no lo fuerza a usted. Dios le pone dos caminos por delante, su voluntad y la voluntad de Dios. Usted tiene el libre albedrío para decidir qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque si yo le digo a usted haga esto y no era voluntad de Dios, usted allá arriba le va a decir, bueno, pero el pastor me dijo, o no, y ya tiene excusa. Pero si yo a usted no le obligo a nada y solamente expongo la palabra, usted no tiene excusa alguna, porque usted es el que toma sus decisiones. Y conforme a sus decisiones, así le va a ir en la vida cristiana.
Por eso viene el escritor y dice, buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia. No con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. O sea, que si te están dando algo que no te trae beneficio, ni le trajo beneficio al que predica, mis amados hermanos, hay algo raro. Pero lo que se está hablando trae beneficios tanto al que predica como al que oye, si lo pone por obra, porque esa es la llave. Aquí podemos escuchar toda la palabra de Dios, pero si no la pongo por obra, ¿qué pasó? ¿Voy a tener beneficios? No, no los voy a tener. Los beneficios es cuando yo pongo por obra la palabra. Mis amados hermanos, bendito sea Dios, la honra y la gloria sea para el Señor, pero yo creo que aquí se mueve el Señor. Yo creo que el Señor está aquí. Y yo no le obligo a usted a decir amén ni nada. Eso es lo que yo creo, y lo que yo siento, y lo que veo, y lo que vivo. Pero hermano, el hecho de que yo vea todo eso no me trae beneficio si no pongo por obra la palabra. ¿Me está entendiendo? El Señor aquí nos habla. Cada vez que nos reunimos hay siempre 2 o 3 mover de dones. ¿O no es así, hermano? Dios nos habla, hermanos. Entonces, el beneficio ya lo tenemos ahí. Ahí está la palabra, ahí está todo. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtengo el beneficio? ¿Solo escuchando? Poniendo por obra lo que Dios me habla. Y sigo. Dice, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que ellos se ocupaban. Veamos otro punto, mis amados, porque tengo que ir rápido. Ya me quedan 13 minutos. Dice, Primera de Pedro 2, 4 al 5, por favor. ¿Lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 2, 4 al 5. Dios edifica a un pueblo, ¿estamos de acuerdo? Pero ese pueblo que Dios edifica, mis amados hermanos, lo edifica con fe o sin fe. Con fe, mis amados hermanos. Mire lo que dice, lo tiene Primera de Pedro 2, 4 al 5. Y viniendo él como a una piedra, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed ¿qué? Edificados como casa ¿qué? Física o espiritual. Casa espiritual. Para un sacerdocio ¿qué? Santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables ¿para quién? Para Dios por medio de Jesucristo. Hermano, usted y yo somos una casa espiritual. Pero para eso hay que tener fe. Para que Dios nos edifique como seres espirituales tenemos que tener fe. Y la fe es importantísima, es más importante que cualquier otra cosa. La fe la puedo poner al mismo nivel que la obediencia. Porque si no hay obediencia, estamos en problemas. Y si no hay fe, estamos en problemas. ¿Me está entendiendo? Entonces, para mí la fe y la obediencia van al mismo nivel, a la misma altura. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios no acepta sacrificios, Dios acepta la obediencia. Porque los sacrificios sin obediencia son abominables a los ojos de Dios. Pero la obediencia es agradable a Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces pongamos las dos cosas al mismo nivel. ¿Necesito fe? Sí, mis amados hermanos.
Para ser sano, ¿necesito fe? Necesito fe, mis amados hermanos. Tu fe te ha sanado, le decía el Señor a las personas. Tu fe es la que puede hacer una obra tremenda, pero no tu fe puesta en una piedra, no tu fe colocada en una imagen, no tu fe colocada a saber dónde. Tu fe en la palabra de Dios. Eso es lo que activa. Eso es lo que te hace poderoso, eso es lo que te hace grande, mis amados hermanos, y que te lleva a tener victorias sobre ti mismo. Hermano, mire, tener victorias sobre el reino de las tinieblas es preciosísimo, hermano. ¿O no es así, hermano? Ver cómo el Señor destruye o cómo el Señor, mire hermano, qué precioso es ver que una persona que de repente está endemoniada y en el nombre de Jesucristo sale el demonio. Eso es algo tremendo, uno ve el poder. Pero qué precioso, para mí es más precioso todavía ver el poder de Dios activando en nuestras vidas por la fe. Que yo era, lo digo de una forma de fe, que yo era enojón y ahora ya no. ¿Me comprende? Que yo antes era, no sé, usted póngale ahí, ¿verdad? Un orgulloso, un vanidoso, no sé lo que usted quiera. Y ahora ya no. ¿Cómo actuó eso? ¿Cómo cambió eso? Por la fe. Porque tuve fe en la palabra, que la palabra iba a hacer poder en mi vida para arrancar eso que es desagradable a los ojos de Dios. Hermano, sinceramente, ¿usted es iglesia de Cristo? Todos somos iglesia de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros en realidad estamos firmes como debemos estarlo? ¿Cuántos de nosotros, y estoy hablando no solo a los que estamos aquí, estoy hablando a los que nos están viendo por Facebook, por YouTube y por el canal 56.11? La pregunta es esta: si somos iglesia, ¿por qué todavía hay doctrinas que nos sacuden? Raras me refiero, ¿de acuerdo? ¿Por qué todavía nos sentimos con temor cuando nos viene un ataque? ¿No tenemos a Dios de nuestro lado? ¿No tenemos al Todopoderoso de nuestro lado, hermano? Nosotros no nos rendimos ante Él y levantamos nuestras manos y le alabamos y le adoramos. Hermano, la iglesia de Cristo no puede temblar ante los ataques del enemigo. La iglesia de Cristo no puede decaer por causa del reino de las tinieblas. Es más aún, usted como iglesia de Cristo no puede ceder ante su propia voluntad de usted. Usted como iglesia de Cristo tiene que ser firme ante la voluntad de Dios y entender que a lo que Dios le agrada, a eso tenemos que ceder. Y ante lo que a Dios le desagrada, tenemos que pararnos firmes ante eso y batallar contra eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo es un hijo y una hija de Dios. Y los hijos y las hijas de Dios, mis amados hermanos, no pueden temblar, no solo ante el reino de las tinieblas, no pueden temblar ni ante sus propias emociones, deseos y concupiscencias. Tienen que ser firmes en la palabra de Dios. Avancemos porque me quedan 7 minutos, hermano, por favor. Veamos Efesios 2, 19 al 22. ¿Lo tiene? Efesios 2, 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois ¿qué? Conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Verso 20. Verso 20, por favor, ¿lo tiene? Necesito que lo tenga, hermano. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de ellos? Cristo Jesús. ¿Se puede poner otro fundamento? No. El único fundamento es Cristo Jesús. Y Cristo lo dijo claramente: yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? Cristo. Pero cuando le dice a Pedro, cuando Pedro le responde y le dice, que Jesús le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que el Señor dice ahí? Sobre esta roca, sobre esa roca, que es la roca, es Cristo. Pero esa verdad, la verdad es una roca. ¿Me entiende? No hay cualquier verdad, la verdad es una sola. No hay diferentes verdades, no es tu verdad y mi verdad. No, no, no. Aquí la verdad es una sola. Todo lo demás es mentira. Entonces viene el Señor y dice, sobre la verdad que acabas de decir, porque eso es verdad, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Mis amados hermanos, queremos ser fortalecidos, queremos ser edificados, queremos ser fortalecidos para no ser conmovidos con nada. Dejemos que el Señor nos edifique. Pero que nos edifique ¿sobre qué? Sobre la verdad bendita y maravillosa que Él predicó y que permitió que esos apóstoles pusieran como fundamento, los apóstoles y los profetas. Pero cuidado, y tengo que decirlo, porque hay muchos que hoy se llaman apóstoles y profetas y están quitando el fundamento y poniendo cualquier burrada de ellos. Y usted y yo tenemos que aprender a discernir. ¿Cómo vamos a discernir? Cuando estemos fundamentados en la verdad que es Cristo Jesús. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Ahora usted y yo, según Efesios capítulo número 2, verso 19 al 22, usted y yo ya no somos extranjeros, no somos extraños, no somos advenedizos, somos conciudadanos de los santos por la sangre de Cristo Jesús, somos familia de Dios. Que Dios quiere edificarnos como iglesia de Cristo, no como iglesia de Dios, Padre, porque eso es Israel, sino como iglesia de Cristo. Pero para ser edificados tenemos que estar fundamentados, usted y yo, en esa roca bendita y maravillosa que es Cristo Jesús, que también es su palabra y la doctrina que se nos ha enseñado a través de los apóstoles y profetas, que pusieron como fundamento a Cristo Jesús, pero no solamente como el Cristo, sino también como el Verbo increado, como el Verbo que tomó cuerpo de carne y vivió entre nosotros, no como Dios, sino como el Cristo, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es la que te edifica a través del Espíritu de Dios. Tú eres el que puedes elegir, mis amados hermanos. Tú eres el que puedes tomar la elección en esta hora y decir, me edifico con la palabra de Dios, con Cristo Jesús, para ser fortalecido, o dejo que doctrinas extrañas, raras, que no fueron colocadas ni por Cristo ni por los apóstoles del principio, ni por los profetas del principio, que lleven mi vida, luego después no te lamentes por lo que llegue a tu ser. Si verdaderamente quieres ser fortalecido y vencer y agradar a Dios, cimienta tu vida en la roca que es Cristo. Cimienta tu vida en la palabra de Dios. Tienes acceso a ella de muchas formas. A mí me maravilla, hermano, cómo era
que antes que la Biblia fuera impresa, antes que la Biblia fuera permitida leerse, mis amados hermanos, había gente que se entregaba por completo a Dios. Porque usted sabe que hubo una religión que mantuvo la Biblia encadenada y que no permitía que el pueblo la leyera. Pero así todo, Dios tocaba corazones, hermano, y preferían ir a la hoguera antes que desobedecer a Dios. Y hoy que tenemos acceso a la Biblia, preferimos cualquier otra cosa a que la palabra de Dios. Preferimos, mis amados hermanos, póngase de pie. Estamos saliendo de la televisión en este instante. Le voy a pedir que levante su mano y oremos por los que nos están viendo en televisión. Padre bendito Dios, extiende tu mano sobre aquellos que nos están viendo a través de este canal de televisión 56.11. Te pedimos que esta palabra llegue a sus vidas, bendito Dios, y haga una obra maravillosa. Cambia y transforma la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que esa obra sea hecha, porque tú eres el único que puedes edificar a cada persona como iglesia tuya. En el nombre de Jesús, usted y yo sigamos aquí.